Hola, en esta presentación revisaremos algunos conceptos que pueden facilitarnos el análisis de las políticas públicas. En seminarios anteriores definimos las políticas públicas como un tipo particular de dispositivo para controlar la sociedad que los estados intervencionistas desarrollan desde la primera mitad del siglo XX para conjurar crisis sociales y económicas. En este contexto de crisis, las políticas públicas surgieron como directrices obligatorias que el sistema político impone al colectivo, precisando la manera de proceder frente a un asunto específico que se considera de interés público. Pese a su expansión y desarrollo por parte de los estados intervencionistas, no todas las sociedades han entendido y aplicado las políticas públicas de la misma manera. En aquellos sistemas políticos que se precian de ser estados sociales de derecho, las políticas públicas deberían cumplir ciertos requisitos. Solamente pueden ser fijadas por el Estado como autoridad legítima, son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la sociedad, se realizan con participación de los individuos, se ajustan a la normatividad jurídica, privilegian el bien común por encima de intereses particulares y no derivan su legitimidad de la fuerza, sino de los consensos sociales. Estas condiciones no siempre se cumplen, porque no todos los sistemas políticos que se precian de ser estados sociales de derecho lo son realmente. Muchas personas creen, de manera equivocada, que las políticas públicas son documentos oficiales. En lugar de ello, las políticas públicas son el producto de procesos sociales complejos y cambiantes que se materializan a través de diferentes dispositivos específicos que podríamos agrupar en 4 categorías independientes pero complementarias: los aparatos jurídicos, los administrativos, los ideológicos y los contractuales. En primer lugar, las políticas públicas pueden materializarse en disposiciones legales y jurídicas, como las constituciones nacionales, las leyes, los decretos, las normativas gubernamentales y los acuerdos internacionales. En estos actos oficiales podemos muy bien detectar muchas de las políticas públicas. Pero si una política se reduce a la norma jurídica escrita, corre el peligro de quedarse en letra muerta. Por eso, las políticas públicas deberían materializarse también en aparatos institucionales y burocráticos que aseguren su cumplimiento. En consecuencia, podemos reconocer las políticas públicas en los planes, los programas y los proyectos que tienen como objetivo resolver asuntos de interés público en una región. En este mismo sentido, las políticas públicas deben materializarse también en el diseño y puesta en marcha de instituciones, organismos, procedimientos y formalismos administrativos que definan un flujo de recursos de apoyo y soporten la gestión de los asuntos públicos. De este argumento se concluye que el alcance de las políticas públicas puede deducirse también de su soporte administrativo. Recogiendo experiencias exitosas de sistemas políticos anteriores, las políticas públicas suelen expresarse también en dispositivos ideológicos de control que se proponen influenciar el pensamiento y el comportamiento de los diferentes miembros de la sociedad para ajustarlos a la norma. En tal sentido, el contenido de la política puede reconocerse también en los mensajes transmitidos e implantados por la propaganda, la publicidad, la industria de los noticieros y los demás medios masivos utilizados por los grupos hegemónicos para modificar las creencias, valores, prejuicios y actitudes de las personas. Los 3 primeros dispositivos que hemos mencionado fueron los más utilizados por los sistemas políticos durante las crisis económicas americana y de la posguerra europea, cuando se dio el auge de los estados intervencionistas, a partir de los años 80, y en la medida en que el neoliberalismo se impone en el mundo, debilitando los estados y expandiendo los mercados, las grandes directrices que regulan el ordenamiento político se han venido convirtiendo en normas contractuales que los proveedores privados de servicios públicos imponen a sus consumidores. A partir de entonces, la estrecha relación que las políticas públicas exigían entre el ciudadano y el Estado se convierten ahora en contratos dispersos que las personas contraen aisladamente con sus proveedores de gas, agua potable, energía,
servicios de salud, comunicaciones, educación, transporte, seguridad, etc. Esta tendencia que reduce el papel del Estado y su capacidad para regular los asuntos de interés común puede interpretarse como una privatización de las políticas públicas. Aunque la noción de políticas públicas es polisémica, es importante identificar algunos planteamientos frecuentes en la literatura que dificultan su caracterización y análisis. Uno de estos errores, defendido por autores institucionalistas, consiste en equiparar las políticas públicas a las acciones del Estado, lo que no siempre ocurre en la vida real. Los institucionalistas confían en el Estado y en su afán por defender su legitimidad, caen en el error de desconocer la fuerza de las directrices que los mercados y grupos económicos privados vienen imponiendo a la sociedad a través de sus directrices y normativas. Esta misma corriente afirma también que todas las políticas son por sí mismas políticas públicas. Este concepto es teóricamente muy atractivo, pero también conduce al error por cuanto supone que todas las políticas persiguen el bien común, enmascarando de esta manera los intereses privados y particulares que se esconden tras las formas de políticas públicas y que realmente defienden el provecho individual de los grupos en el poder. Asumir que las políticas públicas son siempre explícitas es otro error frecuente. En la vida real, los objetivos que persiguen las políticas públicas no siempre son evidentes a simple vista. A menudo, las verdaderas intenciones de la política se camuflan detrás de directrices aparentemente inocuas y solo se revelan cuando se someten a un examen profundo y crítico. Finalmente, es importante diferenciar las políticas estatales de las políticas gubernamentales. Las primeras se sustentan en los principios, estructuras y aparatos del Estado. Son obligatorias para gobernantes y gobernados y se imponen tanto a la voluntad como al estilo administrativo del gobernante de turno. Las políticas de gobierno, por su parte, son en cambio directrices coyunturales que los grupos en el poder imponen al resto de la sociedad mientras tienen control del aparato estatal, pero que pierden vigencia en el periodo siguiente. Esta diferencia nos permite comprender por qué los gobernantes de turno quieren convertir sus políticas de gobierno en políticas de Estado. Para terminar este seminario, diremos que las políticas públicas son conjuntos complejos compuestos por diferentes dispositivos para el control social, los cuales se articulan como directriz alrededor de un interés predominante que compromete los intereses colectivos, y cuya estructura no puede resolverse desde una sola perspectiva. En principio, los múltiples aspectos que intervienen en una política pública pueden agruparse en 5 categorías, cada una de las cuales puede ser analizada utilizando diferentes metodologías y fuentes de información. Estas categorías son los contenidos formales de la política, los actores sociales involucrados, el proceso político, el contexto en que se desarrolla la política y los efectos generados por la política. En otros seminarios revisaremos en detalle estos aspectos.